Ok, bueno, es, el día de hoy vamos a seguir hablando sobre el libro de Hechos, justamente lo que estamos estudiando ya hace algunas semanas, pero antes de empezar con la palabra, le quiero comentar una pequeña anécdota que tuve, que viví cuando era más joven, en el 2009, tenía 24 años, cumplía justamente en mi cumpleaños el 2 de octubre, lo cumplí en un viaje que yo hice. Ya había salido de la universidad hace 2 años y hice un viaje como de mochilero, por así decirlo, a Perú por 11 días, solamente 11 días. Fui hasta Machu Picchu, turístico. Fui hasta Machu Picchu, el lago Titicaca y otras cosas maravillas que tiene ahí Perú. Pero justo el 2 de octubre me tocó, fue un viaje que hice en solitario. Justo el 2 de octubre me tocó estar en el Machu Picchu. Y bueno, aquí tenemos a unos hermanos que son de Perú. Bueno, vienen de Perú y bueno, Machu Picchu tiene una montaña adentro, que es la montaña más grande, que se llama el Huayna Picchu, que solamente te permite entrar a las 200 primeras personas diarias, por seguridad. Y bueno, escalar esa montaña es 1 hora y no es nada fácil tampoco, si es que vienes también caminando hacia Machu Picchu y no cogiste el bus para llegar hasta el Machu Picchu, desde Aguascalientes, que es el pueblito que está acá abajo. Entonces, yo como me puse más o menos como aventurero, salimos a las 3 de la mañana, un grupo, hasta llegar hasta el Machu Picchu, las puertas, y luego cuando se abrieron las puertas, 6, 7 de la mañana, llegué hasta al Huayna Picchu y subí toda la montaña. Y bueno, en vez de coger el bus a las 7 de la mañana que me lleve directamente a la puerta de Machu Picchu y luego llegar al Huayna Picchu. Ya en el Huayna Picchu, cuando ya hemos ya subido la montaña, fue algo súper interesante porque es una vista espectacular. Es una vista de 400 metros por arriba y puedes ver todo lo que es la montaña, todo el Machu Picchu, todo es bien, bien bonito, ¿verdad? Pero también es bien cansado, sobre todo por lo que hice para llegar al Machu Picchu en la madrugada. Entonces, en esa montaña, en Machu Picchu, tienen un templo del sol, tienen unas cosas de los incas mismos, como es la ciudad inca, el Machu Picchu, y tiene diferentes tipos de como representaciones, templos de dioses, obviamente falsos, pero lo que tenían ellos, ¿verdad? En ese tiempo. ¿Por qué le cuento esto? Porque lo que vamos a ver hoy día justamente es también cuando Pablo llegó a Atenas. Y vamos a ver la relación, porque bueno, Pablo llegó a Atenas, Atenas también tenía bastantes tipos de dioses en ese tiempo, y bueno, también hay los dioses de la mitología griega en Atenas. Luego de 7 años después, del 2009, volví a ir a Perú. Hice el mismo viaje, pero ya con Raquelita. Y ya casado, y fui a Lima igual, a Machu Picchu mismo. Es, ok, entonces vamos a ir hoy día a seguir estudiando el libro de Hechos. El libro de Hechos, vamos a estar justamente también en el segundo viaje misionero de Pablo, que hablan de los Hechos del capítulo 3 al 28, habla sobre los viajes misioneros de Pablo. Y estamos ahorita en el segundo viaje misionero. La semana pasada nuestro hermano Richard llevó la primera parte de Hechos 13. Ahora vamos a ver la segunda parte de Hechos capítulo 13. Si me acompañan, por favor, vamos a Hechos capítulo 17. Sí, capítulo 17. Solo me parece que están atentos. Ok, Hechos capítulo 17. Vamos al versículo número 13 al 16. Vamos a ver. Desde el 13 vamos a leer. Ok, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y habiendo recibido la orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Ok. Entonces, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad que se entregaba a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Hasta ahí vamos a leer. Ok.
¿Qué es lo que pasaba? Como vimos la semana pasada, Pablo estaba en Tesalónica y hubo unos judíos, líderes judíos que realmente no les gustaba lo que estaban dando Pablo, Silas y Timoteo, venían hablando y obviamente fueron a hacer que el pueblo los bote de la ciudad. Tuvieron que salir de Tesalónica, tuvieron que salir de Berea cuando fueron hasta Berea, fueron también hasta allá y bueno, y Pablo llegó hasta Atenas. Realmente Pablo tuvo mucha resistencia, la palabra del Señor al principio tuvo muchísima resistencia cuando se predicaba el mensaje y era ya la quinta ciudad donde era ya echada por una multitud que estaba realmente enfurecida, más que todo por los líderes religiosos en ese tiempo. Ya había pasado Antioquía, Iconio, Listra, Tesalónica y Berea. Ahora Pablo llega a Atenas. Y mientras Pablo realmente estaba esperando que lleguen sus compañeros, que son Silas y Timoteo, como dice la palabra, su espíritu se enardecía. ¿Por qué? Porque estuvo viendo la ciudad, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que vio? Una ciudad entregada a la idolatría. La idolatría en ese tiempo en Grecia había dioses de Zeus, Poseidón, todos esos dioses de la mitología griega. Estoy seguro que muchos de nosotros quizás hemos jugado Age of Mythology o Age of Empires, tantos juegos de jóvenes, que realmente, y bueno, entonces, que ya existía miles de años antes incluso, en el tiempo, Grecia y Atenas realmente tuvo su tiempo, tuvo su imperio años anteriores, muchos años anteriores, y fue realmente una de las ciudades más importantes del mundo en su tiempo, mucho antes de lo que estaba pasando ahorita Pablo en Atenas. Entonces, vio que realmente estaba esa ciudad totalmente entregada a la idolatría. Y bueno, realmente, primero también que la ciudad era famosa e histórica, como les dije, por los cientos de años que había pasado antes, como que tuvo su imperio. Pero también, a pesar de que ya pasó su tiempo, también igual se mantuvo su tiempo en la cual era una ciudad en la que era bastante culta, se mantenía su cultura. Y bueno, vamos a ver qué es lo que hacía Pablo en Atenas. Nos ayudan, por favor, en el versículo 17 al 21. Así que discutía en la sinagoga con los judíos, los piadosos, en las plazas, perdón, sí, así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, por los que les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza? ¿De qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas y queremos pues saber qué quiere decir esto. Ok, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban más, sino en que decir o oír algo nuevo. Ok, entonces, vemos en el versículo 17 que Pablo discutía en las sinagogas y en las plazas con los judíos y los que concurrían y los piadosos. Y realmente ese era realmente el accionar de Pablo. Siempre predicaba el evangelio donde había una audiencia. Siempre iba a las sinagogas, como hemos visto en varios casos en el libro de Hechos, donde realmente había una audiencia para poder predicar. Si me acompañan, por favor, a Hechos capítulo 9, versículo número 20. ¿Llegaron? Ok. Entonces, ¿quién quiere me ayuda leyendo? Por favor. Predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Ok. Entonces vemos que realmente Pablo siempre iba a las sinagogas a predicar a Cristo, donde había más concurrencia, donde había audiencia para poder realmente llevar el mensaje. Pablo realmente en ese tiempo en Atenas se enfrentó a un público muy exigente, porque era una ciudad culta, educada, que realmente se sentía orgullosa de su historia, en ese caso Atenas. Era realmente como un centro intelectual, como hoy día podemos ver como Oxford o Cambridge, quizás lo que podemos ver en el tema universitario. Pablo
habló en una ciudad probablemente muy diferente a las que ya había hablado antes, muy diferente a las que había hablado antes hasta ese tiempo que ya había predicado. Dice, en este punto de la historia, los grandes días de Atenas habían quedado atrás, tuvo sus días, pero aún podía ser descrita como la capital intelectual del mundo greco-romano y al mismo tiempo la capital religiosa de Grecia. Hoy en día es la capital de Grecia, Atenas. Ok. Realmente la novedad que trae lo predicar sobre Jesús en su mensaje hacen que la curiosidad que ellos tenían los atenienses, es para poderlo invitar, incluso para que vaya al Areópago para poder predicar. ¿Qué era eso? Entonces se reunían realmente como los jueces, los directivos de la ciudad, entonces para poder predicar ese mensaje. Ok, entonces, algunos de los filósofos también que ellos escucharon eran los epicúreos y los estoicos en ese tiempo, que disputaban con él, dice la palabra. Epicúreos son los que realmente persiguen el placer como un propósito principal en la vida y valoran de una vida pacífica, libre de dolor, y ellos no negaban la existencia de dioses, pero creían que no tenía nada que ver con el hombre, los epicúreos. Los estoicos, que también mencionan aquí, daban mucha importancia a la sinceridad moral y tenían un gran sentido del deber. Los estoicos proclamaron que se pueden alcanzar la libertad y la tranquilidad tan solo siendo indiferentes a las comodidades materiales, a la fortuna externa y dedicándose a una vida guiada por los principios de la razón y la virtud. Realmente los estoicos creían que todo era bueno y que Dios estaba en todo, así que las cosas, buenas o malas, eran de Dios, por lo que nada debía ser resistido, y creían que no había ninguna dirección en particular o destino para la humanidad. Unos decían, y también otros se burlaban de Pablo, justamente, porque realmente no hablaban con las sutilezas filosóficas que hablaban en ese tiempo, el lenguaje que tenían ellos en Atenas, y otros realmente pensaban que era un exótico predicador en ese tiempo. Ok, ¿qué es lo que Pablo predicaba? Le predicaba a Jesús, el evangelio de Cristo, a los griegos, en este caso en la ciudad de Atenas. Les predicaba sobre la resurrección. Ellos no habían escuchado sobre eso. Y entendemos que era un público gentil, que no sabía, no era judío en su mayoría, sino que era realmente que no conocían. Entonces, ¿él qué fue lo que hizo? Cambió su estrategia. ¿Por qué? Porque realmente ellos eran bien noveleros, por así decirlo. Porque decían, es un tema nuevo, ok, vamos a invitarlos a que predique, o que hable, para poderlos escuchar de una mejor manera. Entonces, ellos realmente se interesaban por esos tipos de temas en ese tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, eran curiosos en ese tipo. Versículos 22 y 23, en el mismo capítulo, dice, entonces Pablo, puesto en medio estamos igual en Hechos 17, de 22 a 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, entonces, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en la cual estaba escrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Ok. Vemos que el Areópago, o la colina de Ares también le llaman, es un monte situado al oeste de la Acrópolis de Atenas. Era la sede del consejo, que se reunían ahí desde hace 480 años antes de Cristo, se reunían ahí. Y Pablo realmente no comenzó a exponer sus escrituras automáticamente, o sea, sino que como era de costumbre, como trataba en otras ciudades, sino que empezó con referencias generales sobre la religión que se vivía en ese tiempo, y como vio que eran muy religiosos, vio que había un dios, una estatua, o sea, una oración sobre un dios no conocido. Eran tan la idolatría que incluso había un dios una adoración para un dios en caso de que no lo conozca. Entonces, realmente la estrategia de Pablo fue que
que fue que realmente podamos, dice, vengo a predicarles sobre ese Dios no conocido para poderles llegar el mensaje. A veces, ser una persona muy religiosa, podemos caer en un error, porque aquí los griegos se conocían porque ser muy, muy religiosos, pero religiosos en Dios es falso. Incluso religiosos quizás se puede caer en un error también. ¿Por qué? Porque una persona puede ser muy religiosa, pero digamos la palabra que le conocían eran digamos los fariseos. Pues ellos conocían bastante la palabra, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Se me acompañan a Mateo 23, por favor. Mateo 23, versículo 27. Llegado, ok. Sí. Ok, Mateo 23, versículo 27 dice: Hay de vosotros, escribas y hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hay de vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y ordenáis los monumentos de los justos. Y decís que si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Ok, entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Ahí Jesús estaba hablando contra los fariseos. ¿Por qué? Porque eran personas que se decían conocer la palabra, cumplir la palabra, pero por dentro no vivían la palabra. Vemos que realmente no se trata no tenía como el amor al prójimo, ¿verdad? Se tratan vivía una vida hipócrita, vivía una vida que realmente, en ese caso, era muy como religiosa, por así decirlo, pero sin tener el amor al prójimo y ser unas personas bien hipócritas. Ellos realmente conocían la palabra, pero no la vivían de verdad. Trataban de cumplir la palabra, pero no tenían el amor al prójimo. Si me acompañan a Mateo 21, por favor. Versículo 28. Ok. Dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi villa. Respondiendo, pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo, de la misma manera, respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos entonces hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto yo digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios, porque vino a vosotros, a Juan, en el camino de justicia y no le creíste. Publicanos y las rameras le creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste para después creerles. Entonces, realmente, ¿qué es lo que vemos aquí? Que no se trata solamente de decirlo. ¿Qué pasó con el segundo hijo? Dijo que iba a hacerlo, ¿verdad? Y no lo hizo. El primero dijo: no lo voy a hacer, pero lo hizo. Luego se arrepintió y le hizo caso. Por eso hay que tener mucho cuidado en no religiosidades como tenían, en este caso vivían los atenienses en ese tiempo. En el versículo 23 me acompaña nuevamente a Hechos 17. En el versículo número 23, y mirando vuestro santuario, también un altar, Dios no conocido, al que adorar sin conocerle, a quien yo. Ok, tenían ese Dios para cubrir cualquier otro Dios que se le había descuidado. A veces realmente hay que ser bien intencionales la oportunidad para poder llevar el mensaje de Dios en su entorno, si es que tienen oportunidad con su familia, con sus amigos,
porque realmente a veces se llega a dar la oportunidad. Si me acompañan a 2 Timoteo 4, vamos a ver 2 Timoteo 4, el versículo del 1 al 2. Ok. Dice, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgarás a los vivos y a los muertos, y en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ok, entonces, esa es una realmente oportunidad. Acá Pablo tuvo esa oportunidad, tuvo su mandato, todos tenemos otro mandato, que es el propósito que Dios ha tenido para nosotros, poder predicar la palabra de Dios, hacer discípulos. Usted, profesional Pero ecuatoriano, aquí está buscando Pablo cómo ya estaba inmigrar legalmente a los Estados Unidos. reunidos con los atenienses y comenzó a hablar sobre la palabra del Señor. En el versículo 24, si me acompañan, por favor, en Hechos 17, dice, y comenzó a dar el evangelio de Cristo a todos los que estaban ahí reunidos. En el versículo 24 al 31, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas en las que en él hay, siendo el Señor y de la tierra, y no habitan en templos hechos por humanos, ni es honrado como si necesitase de algo, pues el vida y aliento y de una sangre ha hecho para que habiten por toda la faz de la tierra. Now I know she was right. She was talking to Jesus. Para que She was talking to Jesus. puedan hallar. She'd been talking to Jesus for all of her life. Mama used to drag me to church Sunday mornings and Wednesday night. Plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto se ha establecido un día en la cual juzgará al mundo con justicia por aquel, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ok, entonces, aquí Pablo le predica el evangelio a los atenienses y comienza diciendo que realmente sobre un Dios creador. Él es el creador de todas las cosas, de todas las cosas que vemos. Si me acompañan, por favor, a Hebreos 11, 3. Cuando lleguen, por favor, pueden decir, llegué. Ok. Un poquito antes de... Sí, casi el final. Antes de... Sí, después del Génesis. Sí. Por la fe, 11:3. Por la fe entendemos que haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, que fue hecho de lo que no se veía. Pablo diciendo que Él es el creador. Dios es nuestro creador de todo, del universo entero, de todas las cosas fueron creadas por el Señor. Todas las cosas han sido creadas por el Señor. Él es el dador de vida. Es cuando también dice que Él es el que da vida. Podemos ir a Salmo 104, por favor, versículo 30. Salmos está en la Biblia, justamente, si la abran así el libro. Los salmos están en 104, 30. Más fácil llegar a Salmos que a Hebreos. 104, 30. Espíritu, renuevas la faz de la tierra. El Señor crea, da vida. El Señor nueva, como dice la faz. El Señor es totalmente
soberano, en la que es su voluntad es la que siempre se cumple. En el versículo 26, sobre una sangre ha hecho todo el linaje. Vemos por favor ahora sí, el primer libro de la Biblia, a Génesis capítulo 5. Génesis 5 del 1 al 2. Ok. Eso es lo más rápido de llegar. Génesis. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos el día que fueron creados. Ok. Entonces, dice en el versículo, volvamos por favor a Hechos 17, donde se basa nuestro mensaje. Hechos 17, versículo 26. Ahí, para mí, este es uno de los versículos más importantes del texto. Hechos 17, versículo 26, que dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Podemos ver ahí que realmente entendemos que Dios es el que ha creado todo. Dice de un linaje, una misma sangre se ha hecho todo el linaje de los hombres. Enfatizar más es que para que habiten sobre la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces, ¿qué podemos entender por eso? Podemos saber que Dios es un Dios todopoderoso. Y vemos que cuando Dios ha creado el universo, lo ha hecho tan perfecto, que si la Tierra, no sé, para un segundo de girar en su propio eje, ya, o sea, todo se colapsa. Dios ha creado tan perfecto la creación, el universo, que todo está bien, pero bien diseñado. Y dice que Él ha fijado los límites de los tiempos y los límites de eso, perdón, ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Si me acompañan a 1 Juan 2:17, 1 Juan, ese no es el Evangelio de Juan, es así, antes de Apocalipsis. Ok. Juan 2, sí. Primera de Juan, no Juan 2. Sí. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es Mateo 10, del 29 al 30, vemos la soberanía del Señor. En Mateo 10, 29 al 30 dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos caen a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestro Padre, nuestros cabellos están todos. Entonces, que no es todopoderoso, es limitado, no es así. De que todo, Él tiene el control de todo, que realmente Él no se le escapa. Entonces, es que nada realmente se puede hacer si es que Dios no lo permite. Dios es un Dios totalmente soberano que cumple su voluntad en todo tiempo. Y en el versículo que dice en Hechos, que ya lo leímos, en Hechos que dice, para que busquen a Dios sin alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está uno de nosotros, solo está a una dirección de distancia de nuestras vidas. Si ustedes alguien ha venido por alguna vez, por primera vez y no ha escuchado nunca de la palabra del Señor, es como alguna vez nosotros también pasamos por eso. Alguna vez llegamos por primera vez a una iglesia cristiana, por primera vez la palabra. El Señor está siempre a una dirección de distancia en nuestras vidas. Hablar con Jesús debe ser realmente nuestra relación más importante. Debe ser lo más importante de nuestras vidas, tener la relación con el Señor, fortalecer esa relación. Yo le digo siempre a mis hijos antes de dormir o al despertarse,
vamos a hacer lo más importante antes de empezar o antes de empezar el último juego de Spider-Man sobre la cara, que me lanzan todas las armas encima. Vamos a hacer antes lo más importante, antes de, y ellos ya saben qué es lo más importante. La oración. Que el Señor está a una relación a distancia. Y cuando Pablo le dice, busquen a Dios, si de alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, está diciendo que el Señor está en nosotros, está a una oración de distancia. Hablar con Jesús es algo que debemos hacerlo siempre. Conocer a Jesús a través de las Escrituras, conocer su palabra, es como lo debemos hacer, siempre enseñar su palabra. Y en el versículo 29 y 30, es justamente 17, que ya lo leímos, siendo pues linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, o escultura de arte, o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. Nos llama a todos al arrepentimiento y no a un solo grupo de personas. No menos el que no pecado, o sea, porque todos hemos pecado, y el pecado menor o mayor para el Señor. Todos tenemos realmente, es una misma consecuencia el pecado. Hay muchas cosas realmente que pueden alejarte de Dios, pero todo en una sola palabra, que es el pecado. No conociendo al Señor realmente, y a veces podemos vivir en constante, digamos, condenación por nuestros pecados, pensando que no tenemos perdón por nuestros pecados cuando no conocemos al Señor, pero el Señor perdona absolutamente todo. No hay pecado que no perdone. El Señor es un pecado, el Señor es un Señor que realmente perdona absolutamente todos. Entonces, si me acompañan por favor a Romanos 6, versículo 23, que es un versículo muy conocido, seguramente algunos lo saben. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Arrepentimiento. Vamos a 2 de Corintios, por favor. Capítulo 5. 2 de Corintios está después de 1 de Corintios, después de los Evangelios, después de Hechos y Romanos. Ok. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, ¿a quién se refiere? A Jesús, que no pecó. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué dice justicia de Dios? ¿Por qué Jesús hizo pecado? Porque alguien tenía que pagar por todos sus pecados. Y Dios dice, la justicia se hace en Jesucristo, porque cuando Dios, digamos, ya vamos a hablar de lo que viene justamente, porque habla de un juicio aquí en Hechos, a ver, un juicio. Entonces, nada, a los que conocemos al Señor, somos justificados en Jesucristo. ¿Por qué? Por haber creído en él. Porque en él somos hechos justicia de Dios en él, como dice 2 de Corintios. Y no es para, decía, pocas personas o para un grupo de personas, es para todos. Este no le voy a decir que vayan porque este es el versículo más famoso de la Biblia. Juan 3:16. De manera amó a Dios al mundo, porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Pablo le dice a los atenienses en el versículo 31, ya el capítulo dice, por cuanto ha establecido en el que es justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Aquí habla sobre el juicio, Pablo. Habla sobre la resurrección, porque dice que se levantó de los muertos. Si me acompañan a Marcos 6,
Marcos 6, de los evangelios, luego de Mateo. Marcos 6, 11. Casi no se predica mucho sobre el juicio, pero aquí estamos tocando esto porque estamos justamente en Hechos 17. Marcos 6, 11 dice, si en algún lugar ni se oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo porque que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que el día del juicio, digo, para Sodoma y Gomorra, para aquella ciudad. Menciona ahí Jesús sobre el juicio. Y Romanos, por favor, 2. Vamos a Romanos 2. Es del 1 al 3. Ok. Dice. Eres inexcusable, oh hombre, quien que tú seas que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen tal y el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, del justo juicio de Dios. Pero hay esperanzas. En 1 de Juan, por favor, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo del 16 al 18. Juan, capítulo 4, versículo 1 de Juan 4, del 16 al 18 dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios, que tiene dado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, y donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces podemos tener la seguridad cuando es amor y que Dios realmente está en nuestra salvación a través de Cristo. ¿Cuál fue la obra de Dios en Atenas? En el versículo 32 al 34, si regresamos a Hechos 17, ir terminando, dice, de la resurrección de los muertos. Decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ellos, más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, y el Areópagita y una mujer llamada Damaris y otra con ellos. Entonces, vemos eso, hubo 3 reacciones, ¿verdad? 3 reacciones. Cuando uno puede predicar el mensaje de Dios, en este caso hubo 3 reacciones. Se burlaban de él algunos, otros le daban poca importancia al mensaje, ya te llamaremos otra vez, otros se burlaban y otros creyeron. Que habla de 2 personas en particular y otros más que también se unieron a ese grupo. Una sociedad que no sigue a Dios. Vivimos en una sociedad que cada vez vemos cosas que se burlan incluso de Dios si es que alguien quiere defender al Señor o predicar al Señor. Realmente debemos ser muy, pero muy firmes en las comisiones y predicar el mensaje de Dios, a pesar de los diferentes tipos de reacciones que pueda haber, porque las va a haber siempre. Incluso en nuestro propio entorno, puede que se burlen o puede que realmente no les importancia, puede que crean. Lo hemos vivido, seguramente algunos, pero no por eso debemos dejar de predicar el mensaje del Señor. No podemos dejar de alejarnos de la palabra del Señor. Podemos realmente resumir que la obra de Pablo en Atenas fue predicar el mensaje de Dios a un pueblo culto, idólatra y con muchas ideas de Dios falsos. Pero no se detuvo en el propósito, sino que vio la oportunidad de poder dar el mensaje de Dios a través del Dios sido
Ahí vio su estrategia para poder dar el mensaje. Salva, me convence, es el Señor. Fue un instrumento para que muchas personas más fueran salvas en este caso. Querido, en nuestro entorno, Simón incluso pueden predicar diariamente sin necesidad de. Mostramos a Cristo en nuestro comportamiento. El Señor nos llama a cumplir el propósito, a predicar a Cristo. Oremos, por favor.